Bueno, nos sentimos tan felices de que el Señor Jesucristo nos haya permitido esta noche tener con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo el doctor William Soto Santiago. Y lo vamos a dejar inmediatamente con nosotros para traernos este mensaje que Dios ha puesto en él para todo su pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo, con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones y también a través de la radio en diferentes lugares. Que las bendiciones de Cristo, la vida del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta noche tenemos un pasaje muy importante en Romanos capítulo 8, versos 18 en adelante, el cual nos habla acerca de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice de manera de que vamos a ver capítulo 8, verso 18 en adelante, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este tema nos habla acerca de la resurrección en cuerpos glorificados y la transformación de los que estén vivos en el día postrero. Por lo tanto, tiene que en el programa divino encontrarse esta promesa tanto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Aquí San Pablo nos habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios y nos dice que será la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la adopción de los hijos de Dios será la redención de nuestros cuerpos, que para los muertos en Cristo será la resurrección en cuerpos glorificados,
y para los que estén vivos en ese momento será la transformación de sus cuerpos. Como hemos traído la imagen y semejanza del terrenal de Adán, traeremos también la imagen y semejanza del celestial, o sea, del segundo Adán, de Cristo. Y ahora encontramos que el mismo Cristo habló de la resurrección de los muertos creyentes en Él. Así como hubo una resurrección de los muertos creyentes en Dios del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, por ejemplo, encontramos al rey David hablándonos acerca de una resurrección en donde él sería despertado a la semejanza de Dios. Dice el Salmo 17, verso 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es un salmo de una oración del rey David. Él sabe que va a despertar a la semejanza divina. Y ahora, siendo que la imagen de Dios es Cristo en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto del Antiguo Testamento, y que la semejanza física de Dios es el cuerpo físico de Jesucristo, el cual ya está glorificado, la promesa para David es que va a despertar. Los santos no mueren, duermen. Por eso encontramos en diferentes ocasiones que Cristo, hablando acerca de personas que habían muerto, como la niña de un sacerdote allá en la tierra de Israel, Él le dice, no temas, ella duerme, es que los santos no mueren. Y fue y la despertó, la resucitó. Cuando fue a resucitar a Lázaro, Él dice a sus discípulos, Lázaro, nuestro hermano, duerme. Y los discípulos del Señor Jesucristo, los cuales con Cristo estaban lejos del lugar donde vivía Lázaro, le dicen, si duerme, está bien. Y Cristo entonces les habla claramente, les dice, Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. Y entonces comprendieron. Y voy a despertarlo, voy a resucitarlo. Y fue, y lo resucitó. Figura de la resurrección de todos los creyentes en Cristo en el día postrero. El mismo Cristo, hablándonos en San Juan capítulo 6, y esto es para todos los creyentes en Cristo, dice, y lo vamos a leer, capítulo 6, verso 39 en adelante de San Juan, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está hablando de la resurrección de los creyentes en Cristo, que son las ovejas que el Padre le dio para que las busque y les dé vida eterna. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Luego el verso 44 de este mismo capítulo 6 de San Juan dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego encontramos otro lugar más
en este mismo capítulo 6 de San Juan, donde nos dice Cristo, el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya tenemos 4 veces que Cristo menciona la resurrección para el día postrero, para todos los creyentes en Él. Y luego encontramos que todos los creyentes en Él tienen esa promesa. Los santos del antiguo pacto o antiguo testamento también esperaban la resurrección. Y ahora, cuando Cristo estuvo hablando de la resurrección y mencionó a Abraham, Cristo les dice: Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y ahora veamos en San Mateo capítulo 27, versos 51 en adelante. Dice: esto fue cuando Cristo fue crucificado y luego cuando resucitó. Dice: y aquí el templo, y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Los santos no mueren, sino que duermen, porque van a resucitar de nuevo. Dios los va a despertar. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, salieron de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de Cristo. O sea, cuando Cristo resucita, salen con Él los santos que habían partido, creyentes en Dios del antiguo pacto o antiguo testamento. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí encontramos que aparecen ya en cuerpos eternos, cuerpos inmortales, y luego aparecen a muchas personas en la ciudad de Jerusalén, por cuanto en la resurrección es en cuerpos jóvenes. Aparecen todas esas personas de profetas del Antiguo Testamento, aparecen Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y todos ellos, y Juan el Bautista, todos ellos aparecen, pero ahora inmortales, resucitados. Con la resurrección de Cristo resucitaron también los santos del Antiguo Testamento. Cuando Cristo subió al cielo, se fue 40 días después de haber resucitado, se fue para sentarse en el trono del Padre, aunque cuando resucitó ese día, Él se presentó al Padre y presentó la sangre de su sacrificio y fue aceptado. Y después estuvo con sus discípulos por unos 40 días y luego subió al cielo. Y con Él subieron los santos del Antiguo Testamento. Subió el que había bajado las partes más bajas de la tierra, ahora se resucita y sube, y con Él subieron los santos del Antiguo Testamento. Y así llevó cautiva la cautividad. Y ahora, para los que estarán en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, creyentes en Cristo, hay una promesa de resurrección en cuerpos eternos
Y para los que estén vivos en esos días, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, la promesa es que serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Tan sencillo como eso. Vean, aquí está esa promesa en 2 de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 en adelante. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobrevida es la muerte en victoria. Aquí tenemos la promesa de parte de Dios a través del apóstol San Pablo de una resurrección para los creyentes en Cristo que han muerto en otros tiempos y los que han muerto en nuestro tiempo también. Y una transformación para los que estarán vivos en el tiempo en que ocurra la resurrección de los creyentes en Cristo que han muerto. Por cuanto Cristo, cuando habló de la resurrección, dijo: yo le resucitaré en el día postrero, está establecido el tiempo para la resurrección. ¿Y cuál es el día postrero? En los días de Jesús. Encontramos que el apóstol Pablo, hablando de esos días, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora, en los días que Jesús estaba predicando, ya se estaba viviendo en los días postreros. Cuando Cristo nació, encontramos que todavía no habían comenzado los días postreros, faltaban de 3 a 7 años para comenzar los días postreros, porque un día delante del Señor para los seres humanos es como un año, y un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4. Por lo tanto, cuando nos habla de los días delante de Dios, los días postreros, son como los días de la semana para Dios. Una semana tiene 7 días y los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. Esos son los 3 días postreros. Y el sábado para el pueblo hebreo es el día del Señor, día de reposo, y para todos los del cristianismo que guardan el sábado también. El séptimo día, el sábado, es tipo y figura del séptimo milenio de Adán hacia acá.
en el cual Dios establecerá el reino del Mesías, y será un reino donde el ser humano tendrá reposo, tendrá paz. Y el Señor es Señor del sábado, y por lo tanto también Él es Señor del séptimo milenio, del milenio sabático delante de Dios. El Señor, al mencionar que Él le resucitará en el día postrero a todos los creyentes en Él, está hablándonos del séptimo milenio de Adán hacia acá. Cuando ya Cristo comienza su ministerio, ya se está viviendo en el primero de los días postreros delante de Dios, que es el primero de los 3 milenios postreros. O sea, está viviendo en el 5.º milenio de Adán hacia acá, que es el primero de los milenios postreros. Porque los milenios postreros son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. De Cristo hacia acá ya han transcurrido 2 milenios, 2.000 años, y delante de Dios, que son 2 días. Y ya hemos entrado conforme al calendario gregoriano al 3.er milenio de Cristo hacia acá, o 7.º milenio de Adán hacia acá, y por consiguiente al día postrero delante de Dios. Por eso es que desde los tiempos de los apóstoles se está hablando que ya ellos están en los días postreros. El mismo profeta Joel en el capítulo 2 dice que Dios derramará su espíritu en los días postreros. Y el día de Pentecostés se está derramando su espíritu sobre todos aquellos que creyeron en Cristo, en el aposento alto. Y San Pedro cita ese pasaje de Joel, diciéndoles que Dios había prometido que derramaría de su espíritu sobre toda carne en los días postreros, y allí lo está cumpliendo. Y así comenzó a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona que recibe a Cristo como único y suficiente Salvador. Y todavía está derramando de su espíritu sobre toda persona que lo recibe como único y suficiente Salvador, porque esa es una promesa para los días postreros, para el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Y ahora podemos identificar el día en que estamos viviendo. Podemos decir no solamente que estamos en los días postreros, sino que estamos en el día postrero, en el último milenio, o 7.º milenio de Adán hacia acá, o 3.er milenio de Cristo hacia acá. Es el milenio, conforme al calendario gregoriano, es el milenio donde va a ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos, cuando se haya completado la iglesia del Señor Jesucristo. Antes no puede ocurrir. Por eso es que, aunque se ha estado predicando el Evangelio de Cristo por 2.000 años y se ha estado diciendo que Él va a venir y que Él va a resucitar a los muertos creyentes en Él y va a transformar a los vivos, todavía no ha ocurrido, porque no se ha completado la iglesia del Señor Jesucristo. No han entrado al redil del Señor todas las ovejas que tienen que entrar. Y ahora encontramos que la promesa es para el día postrero. Por lo tanto, es en el día postrero que entrarán las últimas ovejas, las ovejas del día postrero, y se completará el redil del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces Cristo se levantará del trono del Padre, donde Él está como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su propia sangre, y cambiará de cordero a león. Cambiará de sacerdote a juez, de sacerdote a rey y juez.
Y por eso tomará el título de propiedad del libro de los 7 sellos, que está en la diestra de Dios, y lo abrirá y hará su obra de reclamo. Reclamará a todos los que le ha redimido con su sangre, a los muertos los resucitará y a los vivos los transformará. Tan sencillo como ese es el programa divino para la liberación gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Eso será en el ciclo divino de la edad de la piedra angular, porque ya las otras edades se han cumplido y ahora nos encontramos en la edad de la piedra angular, la edad para la venida del Señor con los santos resucitados, para la transformación de los que estén vivos, para realizar hacia la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Todo podemos ver que es sencillo. Ahora veamos lo que nos dice. Recuerden que tiene que tener un motivo la venida del Señor en el día postrero. En Filipenses capítulo 3, versos del 20 al 21 dice, ¿para qué Él ha de venir en el día postrero? Dice Filipenses capítulo 13, versos 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo está esperando la venida del Señor para el día postrero. ¿Para qué? Para transformar nuestros cuerpos. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y ahí es con la transformación de nuestros cuerpos es que obtendremos la semejanza física de Dios, la semejanza física de Cristo. Seremos semejantes a Cristo con cuerpos glorificados, como Él tiene su cuerpo glorificado. Ya la imagen la recibimos al recibir el Espíritu Santo, y ahora nos falta solamente la semejanza física, lo cual será la transformación de nuestros cuerpos para ser inmortales, tener cuerpos incorruptibles, cuerpos jóvenes que representarán de 18 a 21 años de edad, iguales al cuerpo glorificado de Cristo nuestro Salvador, el cual está tan joven como cuando subió al cielo. Así yo voy a estar. ¿Y quién más? Pues cada uno de ustedes también. Es para todos los creyentes en Cristo. No es solamente para mí. Por lo tanto, la esperanza de todo creyente en Cristo es recibir la inmortalidad física también. Los conquistadores españoles que llegaron al continente americano estaban buscando la fuente de la juventud. Y por eso buscaban un manantial de agua del cual pudieran tomar y vivir eternamente. Van a tenerse jóvenes para toda la eternidad. Pero no la encontraron. Pero está en la Biblia. Al que tuviera sed yo le daré del agua de la vida, de la fuente del agua de la vida, gratuitamente. Cristo eso fue en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, y en el capítulo 7 de San Juan, versos 37 al 39, Cristo dice, el día grande de la fiesta de los tabernáculos, Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Y esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir todos los que creerían en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Todavía tenía Cristo que morir, resucitar, glorificado, y entonces el día de Pentecostés derramaría de su Espíritu Santo, lo cual hizo el día de Pentecostés. Y ahora, la fuente del agua de la vida eterna es Cristo. Y el agua de la vida eterna es el Espíritu Santo, que reciben todos los creyentes en Cristo para poder vivir eternamente. Y en el día posterior recibirán la transformación de sus cuerpos, los que estén vivos, y serán jóvenes para toda la eternidad. Iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, el cual está tan joven como cuando subió al cielo. Recuerden, cuando Cristo resucitó, los mismos creyentes en Él, sus discípulos, no le conocían. Porque cuando Él murió, Él tenía unos 33 años, y cuando resucita a un joven. Usted no puede concebir que una persona de 33 años luego parezca una persona de 18 a 21 años de edad. Y mucho menos Cristo, cuando murió, estaba todo desfigurado por los golpes que le habían dado, y su cuerpo estaba muy afectado por todos los golpes que había recibido. Así es que la última vez que ellos lo vieron fue en la cruz, y ahora cuando resucita, al tercer día, resucita glorificado, camina entre ellos, y ellos pensaban, ¿quién será este joven? María Magdalena, encontramos que lo encuentra allá en el sepulcro, en la parte de afuera, y le dice, si tú creyó que era el hortalero, el que cuidaba allí el cementerio y se encargaba de tenerlo bien, y le dice, si tú lo has tomado, dámelo. O sea, ella quería llevarse el cuerpo del Señor. ¿Dónde está? Y Jesús le dice, María. O sea, le llamó ahí como cuando la llamaba en otras ocasiones, y entonces se dio cuenta que era Jesús. Aunque su físico había cambiado. Un cuerpo glorificado, cuando cada creyente en Cristo lo reciba, no va a estar viejito, va a estar joven, representando de 18 a 21 años de edad, y perfecto. Por lo tanto, esa es una promesa exclusiva para los creyentes en Cristo, que estarán viviendo en el día postrero, y para los creyentes en Cristo que han muerto en edades pasadas. Y eso será la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la liberación. Eso será la bendición más grande que Cristo tiene para todos los creyentes en Él. Y ya cuando tengamos el nuevo cuerpo, se habrán terminado todos los problemas. Ya nunca más nos pondremos viejos. Nunca más nos saldrán canas, ni arrugas. Nunca más moriremos. Recuerden que es una nueva raza que Dios, por medio de Cristo, está creando. Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Eso nos dice San Pablo, hablándonos en su palabra, en su mensaje. El segundo Adán tiene hijos. Como el primer Adán tiene hijos, la descendencia del primer Adán son todos los seres humanos que nacen a través de la unión de un hombre y de una mujer. Y los hijos del segundo Adán de Cristo son los que nacen por medio del agua y del Espíritu, por medio de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, recibir a Cristo como Salvador, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu de Cristo. Y así nacen de nuevo. Esos son llamados en la Biblia hijos e hijas de Dios. De esos es que nos habla San Pablo y San Pedro y San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, nos dice del verso 11 en adelante: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la familia de Dios, de la cual nos habla Efesios capítulo 2, y también nos habla en el capítulo 4. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 2 de Efesios, versos 16 en adelante. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, todos los hijos del segundo Adán, todos los creyentes en Cristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estos son los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Y para ellos es que el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, para el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para el día en que Dios, por medio de Cristo, va a efectuar la redención del cuerpo, que es la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y la transformación de los que estén vivos, creyentes en Cristo. Esa es la redención del cuerpo, es la adopción como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, por el cual se predica el Evangelio para que toda persona escuche, nazca la fe de Cristo en su alma, cree en Cristo y lo reciba como único y suficiente Salvador. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso Cristo nos habla de nuestros nombres escritos en el cielo. Y el libro del Apocalipsis también nos habla de nuestros nombres escritos en el cielo. Por lo tanto, se predica el Evangelio de Cristo conforme a Él, a como Él lo ordenó. En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16,
cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan sencillo como eso. Y también dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. San Juan capítulo 8, verso 47. Y en San Juan capítulo 10, versos 14 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esas son las ovejas del Padre dadas a Cristo. Son los hijos de Dios, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales, cuando escuchan el Evangelio, nace la fe de Cristo en su alma, creen en Cristo y lo reciben como único y suficiente Salvador. Y Cristo les da vida eterna. Es para recibir la vida eterna que recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, porque para eso fue que Él murió, para quitar nuestros pecados, llevando nuestros pecados, y para darnos vida eterna, para que así nosotros podamos tener la vida eterna. Por lo tanto, toda persona que escucha el Evangelio de Cristo tiene la oportunidad de recibirlo como único y suficiente Salvador, si nace la fe de Cristo en su alma. Por lo tanto, los que todavía no lo han recibido como Salvador lo pueden hacer en estos momentos, y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino y lo selle en su reino con el Espíritu Santo, para el cual pueden pasar acá al frente y estaremos orando por usted. Los que están en otras naciones también pueden venir a la ciudad de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo. Sabemos que pronto se va a completar la iglesia del Señor Jesucristo, y después ya no habrá oportunidad para las personas de decir: ahora sí quiero recibir a Cristo como Salvador. Vendrá un tiempo en que ya la puerta se habrá cerrado. Eso lo muestra la parábola de las 10 vírgenes, en donde se escuchó el clamor de medianoche: y aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y cuando vienen las vírgenes insensatas, ya la puerta está cerrada y ya no hay oportunidad de entrar a formar parte de la iglesia del Señor. Esto está en San Mateo capítulo 25, versos 10 al 13, y también en San Lucas capítulo 13, versos 25 al 27, donde nos dice: cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces comenzaréis a tocar la puerta y a decir: Señor, Señor, ábrenos. Y él os dirá: no sé de dónde soy, no os conozco. Dios solamente conoce a aquellos como hijos, aquellos que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, porque nacen como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. En las demás naciones pueden continuar viniendo también a los hijos de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo por todos los que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Dios tiene mucho pueblo en la República del Paraguay y los está llamando en este tiempo final. Él tiene muchas ovejas y Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, escuchan el Evangelio de Cristo, que es la voz de Cristo, llamando y juntando a sus ovejas, llamando y juntando a todos los hijos e hijas de Dios.
Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, nuestro Salvador, porque Dios tiene lugar en su reino para los niños también. El mismo Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Vivió en la tierra, murió y resucitó y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Y está haciendo intercesión con su sangre como sumo sacerdote por todos los que lo reciben como único y suficiente Salvador. Vamos a estar en pie todos para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno por venir, puede venir para que quede incluido en la oración que estaremos haciendo. En los demás lugares, demás naciones y demás ciudades pueden continuar viniendo también a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Vamos con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo y nuestros ojos cerrados a hacer la oración por todos los que han venido a los pies de Cristo. Todos los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos y están presentes o en otras naciones, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero vivir eternamente. Creo en tu sacrificio expiatorio. Creo que tú ganaste la salvación para mí en la cruz del Calvario, y la acepto, recibiéndote como mi Salvador, y te ruego que se haga una realidad en mi vida. Sálvame, Señor, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden
ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. El agua en el bautismo no quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo. El mismo Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y si Cristo fue bautizado, cuanto más nosotros tenemos necesidad de ser bautizados. Pero debemos conocer el misterio, el significado del bautismo en agua. El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo es a la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando el ministro sumerge las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y al ser levantado de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Ese es el significado del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y por esa causa es que al ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo al ministro aquí correspondiente, el reverendo Rafael Morenigo, para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad. Continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Y que Dios les bendiga a todos.